Bueno, listo. Entonces, comenzamos. Estamos listos entonces. Bueno, buenas noches. Pues estoy muy contenta de poder estar el día de hoy con ustedes. Tenemos una invitada muy especial, Shirley Montano, que es intérprete de lengua de señas. Y pues Shirley, el día de hoy queremos conocerte un poquito más, conocer tu trabajo, conocer un poco de tu vida, tus inicios, qué te motivó eh, emprender este camino de la interpretación y traducción en lengua de señas. Y pues bueno, eso. También estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación de parte de Acid B. Estamos muy contentos de tener este espacio contigo. Vale. Primero, pues muchas gracias a ustedes también por la invitación, por hacerme parte también de este lindo proceso con esta participación. Y bueno, realmente contando un poco de mis inicios en relación con la interpretación, pues yo realmente llegué a la Universidad del Valle enteros, realmente no sabía que era la comunidad sorda, no sabía que era la lengua de señas, aún teniendo una prima sorda. Yo crecí Wow. con ella desde la comunidad, nosotros pertenecemos, yo pertenezco a la comunidad indígena Misak, que está ubicada acá en el departamento del Cauca. Entonces, desde acá crecimos juntas con mi prima y nos comunicábamos en códigos que eran precisamente creados para esa comunicación privada, ¿no? Desde el hogar. Pero realmente cuando se veían muchas falencias, porque ella pasaba los años y seguía como con un aprendizaje en donde no se profundizaban los contenidos. Finalmente yo termino mi bachillerato, a lo que ella no, porque a ella le siguen buscando como las instituciones acá en el Cauca que la pudieran aceptar y ninguna de las instituciones podía en ese momento. Sí estuvo como en unas terapias, pero de fonoaudiología, y le tocaba recorrer a otro departamento para poder tener estas terapias. Desde ahí también aprendió algunas señas a lo que nos enseñó a nosotros, que era como las señas más cotidianas, las señas básicas. Entonces yo con eso llegué a la Universidad del Valle, con esas pocas señas que ella nos había enseñado y con esos códigos, que prácticamente es nulo, pues para llegar a ser intérprete. Claro. Entonces, sí, más bien fue como la motivación de tener esa prima sorda y de querer saber qué era eso, aquello llamado tecnología en interpretación para sordos y sordociegos. Un concepto que uno pues nunca había escuchado, entonces era muy nuevo y decía, bueno, probemos. Y así fue como me lancé a este proceso y a este bello mundo de la interpretación. Qué qué bonito que tuviste esa motivación y esa vocación. Te felicitamos por haber emprendido este camino. Y pues queríamos también preguntarte, em, pues hoy vamos a hablar un poquito del tema de la interpretación, qué son los relevos. Entonces, para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando en este momento, nos gustaría que nos pudieras explicar qué es un relevo cuando hablamos de temas de interpretación. Ok, eh, primero pues es importante saber que este intérprete de apoyo o el intérprete de relevo eh, no está ahí como sí, como alguien que va a tomar el servicio en 20 minutos y después de eso se desconecta.
¿no? Ese intérprete de relevo y el intérprete de apoyo, como digamos que si mi compañero está prestando un servicio, yo debo también tener habilidades como una escucha asertiva, como habilidades para llevar el tiempo, ¿no? Y que en el momento en que precisamente tengamos que hacer ese relevo, podamos seguir con el servicio. Además, tener esas habilidades visuales para recoger esa información, tanto auditiva como visual. ¿Por qué lo digo? Porque de manera auditiva está el orador, el interlocutor, podemos estar en un evento, una clase, algo. Mi compañero está allá, ¿sí? Interpretando, puede ser a lengua de señas o puede ser de manera oral, a interpretación a voz. Y entonces, en este caso, la persona que está aquí, que está en este apoyo. Disculpa, tengo la imagen de Josmeli congelada. Yo la veo bien. Yo la veo perfecto, Obrales. Yo Pero la veo un, perfecto. un momentico en que te congelaste tú. Ah, listo. Ah, bueno, entonces continuemos. Bien, entonces, como venía diciendo, precisamente en ese momento estoy como intérprete de relevo escuchando lo que está pasando, lo que se está diciendo, la información, y además estoy viendo a mi compañero las señas o la voz que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo ya precisamente el servicio, siendo intérprete de apoyo, estoy recogiendo esa información y cuando yo me paro, porque a veces sucede que como intérpretes de relevo creemos que es solamente apoyar desde aquí, desde donde estamos, y no es eso, es también recoger esas señas que está haciendo el otro, porque si de pronto, digamos que una palabra, educación, el intérprete de allá le hizo de una manera y yo no puedo llegar a irrumpir esa seña y cambiarla. Entonces, por esto mismo es tan importante este tipo de habilidades que puedan recoger esta información, también que tenga un amplio vocabulario, eh, un trabajo en equipo, porque primero hay que conocer a mi intérprete, quién va a estar conmigo y saber cómo él trabaja, ¿no? Porque no, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en interpretación a lengua de señas, votamos y votamos señas y muchas veces esa no es la manera de apoyar o esa no es la manera en que mi compañero se adapta. Entonces también ese trabajo y esa solidaridad, ese compañerismo que debemos tener con mi compañero debe ser muy adecuado. Y además el intérprete de apoyo está para solucionar aquellas problemáticas que surjan en el momento de la interpretación. Ah, mi compañero se colgó en la información. Bueno, estoy yo para retomar y pasar la información y transmitir esa información que está ahí. Listo, muchas gracias. Pues como estamos hablando de los relevos, vamos a hacer en este momento un relevo. Y ahora nos va a acompañar Richard en la interpretación. Siguiendo este mismo tema, Shirley, te pregunto, sintetizar y puntualizar, ¿por qué crees que es importante estos relevos cuando se presta un servicio de interpretación? Hay un proceso cognitivo que estamos haciendo en el momento de la interpretación, ¿no? Porque primero estamos escuchando o estamos transmitiendo en una lengua y hay que pasarla a la otra lengua. Entonces hay que tener en cuenta que cada una tiene una gramática totalmente distinta, y que a eso se deben adaptar. Nosotros como intérpretes debemos adaptarnos a eso. Entonces, en ese momento, el trabajo cognitivo que estamos realizando, además de escuchar, además de tener que buscar la seña, además de tener que hacerle esos cambios gramaticales y que se adecúen
a, a la información, que no pierdan el sentido y que además la información sea clara, concisa, para la persona que nos está viendo. Es importante pues que el intérprete esté ahí y esté precisamente para observar todo esto que está pasando. Todo lo que decía anteriormente, el objetivo es que esta información no se pierda. Cuando llevamos mucho tiempo interpretando, a mí me pasa, lo digo desde mi experiencia, que me vuelvo robótica, ¿sí? Entonces ya empiezo a escuchar y escucho, y entonces al principio uno va bien, bien, hasta que ya llevas tanto tiempo que hay un cansancio tanto mental como físico, que ya te vuelve un ente ahí robótico, que ya estás pasando y transliterando todo y la información se fue y se está perdiendo, ya no hay un sentido, ya no hay ese cambio, ya no se adapta a la lengua, sino que se pasa tal cual. Exacto. Y pues, ¿cuál es el tiempo que debemos esperar para hacer cada relevo, para aplicar estos relevos? ¿Cuál es ese tiempo estimado? Desde los autores, Para que, como dices tú, no tengamos ese agotamiento mental y empecemos a interpretar como robóticamente, algo así nos comentabas. Entonces, ¿cuál es el tiempo prudente en el que se aplican estos relevos? desde los autores hablamos, nos dicen y afirman ellos que sea en un tiempo de 20 minutos. ¿Sí? Porque en ese tiempo de 20 minutos el cerebro está activo y está recogiendo la información que es. Sin embargo, cuando traspasas ese tiempo, ya hay un proceso de agotamiento que empieza a afectar el proceso. Sin embargo, o sea, adecuado serían 20 minutos, pero se puede tener ese tiempo y ese lapso de 20 a 30 minutos dependiendo de la intensidad del discurso. ¿Sí? Si yo veo que la intensidad no es tan fuerte, entonces podemos tomar de a 30 minutos y está bien. Listo. Muchas gracias. Y pues, desde tu experiencia y tú como profesional en el área, ¿qué le recomendarías a las instituciones que contratan a intérpretes de lengua de señas con relación a los tiempos de descansos? Primero, pues que las instituciones deben conocer, saber y reconocer que las funciones y el trabajo del intérprete no es tan fácil. O sea, muchas veces las personas creen que sí, la persona ahí está moviendo mano y ya. Y no es así. Cierto. Entonces, primero es reconocer esa labor tan grande que hacen los intérpretes de estar transmitiendo esa información de una lengua a otra. Segundo, que en lo posible siempre se puedan tener dos intérpretes para trabajos que son de mucha intensidad, ¿no? Entonces ahorita hablábamos que tenemos que hacer el relevo 20-30 minutos. Entonces un intérprete no podría estar 2 horas en un evento solo, porque precisamente ahí la información llega hasta un punto en que está bien y luego se empieza a perder. Empieza a perderse el hilo, el sentido, y no es culpa del intérprete. Es porque nuestro cerebro no da más. No hay un proceso más allá, no hay un estudio en donde diga, wow, sí se puede. Entonces, por esta misma razón, las instituciones ojalá puedan tener siempre que hayan 2 intérpretes, que hayan 3 intérpretes, dependiendo de la intensidad del trabajo, del contexto en donde estamos, porque ahorita lo decía, si no hay tanta intensidad, pues se puede tener de 30 minutos. ¿Sí? Digamos que una actividad es sencilla, bueno, entonces dejemos media hora intérprete solo y está bien, ¿sí? O si son actividades que uno dice, bueno, sí, se puede 1 hora, pero en lo máximo 1 hora en donde uno esté solo una actividad, pero más allá
siempre se espera que estas actividades, que las instituciones puedan reconocer esta labor teniendo intérpretes de apoyo, 2, 3 intérpretes de apoyo que puedan estar ahí para que se puedan relevar y puedan hacer un trabajo de calidad que es también pensando y en beneficio de la comunidad sorda, no es por nosotros, ¿sí? Porque uno puede tomar, listo, yo me tomo 3 horas, pero la información se está perdiendo, entonces eso también es irrespetar a la comunidad sorda. Entonces, por eso uno dice a las instituciones, venga, o sea, si usted también respeta a la comunidad sorda, por favor, tenga en cuenta que debemos tener un intérprete de relevo para que la información sea de calidad. Exacto. Muchas gracias por estas recomendaciones, Shirley. De verdad que estamos muy contentos de poder tener este espacio contigo. Y pues sí, es muy importante tener en cuenta lo que son los relevos y la importancia que esto tiene dentro de una prestación de servicio de calidad. Nos decías al principio que eras de una comunidad indígena, Nizar, ¿cierto? ¿Me estás escuchando bien? Mejor que no se te escuchó, se te escucha entrecortado. Que nos quedaron algunas cositas pendientes. Me llamó mucho la atención que cuando nos estabas hablando de tu historia, nos dijiste que pertenecías a una comunidad indígena llamada Nizar. Ajá. Entonces quería saber cómo eso también influyó en ti o si eso de alguna manera, dominar este idioma, tener esta cultura, influyó también de alguna manera para ti o facilitó para ti el ser intérprete de lengua de señas. Bueno, creo que no me facilitó, más bien fue más complicado. ¿Por qué? Porque siendo parte de una comunidad indígena, yo nací y crecí con una primera lengua que es mi lengua. La lengua se llama Namrik, N-M-T-R. Ok. Entonces, desde esta lengua uno tiene un contexto, ¿sí?, totalmente distinto a que, por ejemplo, el español. Todo, como pasa en la lengua de señas y el español, hay cosas que no se pueden decir tal cual, no se puede decir qué significa la palabra, no se puede. Entonces, eso mismo pasaba con mi lengua y eso mismo pasaba con mi lengua. Entonces, al llegar a aprender el español, no desde lo cotidiano, sino desde lo técnico, sí se me dificultó mucho, porque cuando me enfrenté por primera vez a la interpretación, habían muchos conceptos que yo decía, ¿y esto qué es? ¿Sí? A diferencia cuando yo veía a mis compañeros y ellos daban y precisaban la información, y entonces en ese momento me di cuenta que a mí me hacía falta también fortalecer esa segunda lengua que era el español para poder ser un intérprete de calidad en lengua de señas. Entonces, por ejemplo, desde ese lado a mí se me dificultó. Otra cosa, pasa que nosotros desde las comunidades indígenas o en la mayoría de las personas somos más bien planas en cuanto a los rasgos no manuales. Entonces, teniendo en cuenta que la lengua de señas debe precisamente, y es un componente que está ahí, y es los rasgos no manuales, los gestos, el uso del espacio, el manejo del cuerpo, el ladeo, ¿sí? Todo esto hace parte de la lengua de señas. Al momento de llegar a enfrentarme al aprendizaje de esta lengua y a la interpretación, fue un mundo totalmente distinto para mí.
Entonces, yo recuerdo mucho que en mis clases me decían, pero es que usted tiene que hacer gestos, pero es que usted cómo va a decir que está llorando y no se nota en su cara que está llorando, ¿sí? Sus gestos no van con la seña. Para mí eso fue todo un reto, poder decir, bueno, ¿y yo cómo ahora empiezo a hacer gestos si yo soy tan plana y si yo siempre he sido así y mi comunidad es así? Entonces, claro, a partir de ahí también es una transformación total de cómo ser intérprete en ese contexto, ¿no? En que sí, tienes que cambiar esos rasgos no manuales, tienes que adaptarte a esta nueva lengua y aprender esa lengua. No solo son las señas desde aquí, desde las manos, sino todo lo que compone esta lengua. Pues dijiste varias cosas importantes, lo que es tener un dominio de lo que es el español, también de los rasgos no manuales, nuestros gestos, y eso es muy importante cuando se es intérprete. Por acá tengo algunos comentarios de las personas que nos están viendo. JFK18 dice, el relevo es algo muy relativo, también depende del contexto. También tenemos otro comentario aquí de David Villegas, donde dice, el cerebro es un músculo y al igual que cuando se hace ejercicio y pausas para poder seguir, es necesario que el cerebro también lo tenga, ya que el proceso de sinapsis tiene un límite de fatiga. Y por acá tenemos una pregunta de parte de Gabriela Rizo que dice, ¿cómo educar a las entidades sobre las necesidades de relevos en los servicios de interpretación? Ok. No sé si hacemos ahorita también un relevo con Josmel y Richard. Mientras Shirley se dispone a responder esta pregunta. ¿Cómo educamos a las entidades sobre las necesidades de los relevos en los servicios de interpretación? Cuando nosotros llegamos a una institución, siempre está la formación, ¿no? Anticipada. Entonces, la formación y la información, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es un intérprete? ¿Quién es el intérprete? ¿Quién es la persona sorda? ¿Quién está hablando? Y además de que estamos en esta lucha del reconocimiento de esta labor del intérprete, ¿no? Sí, reconocemos la lengua de señas, reconocemos a la comunidad sorda, pero también reconozcamos el trabajo que está realizando el intérprete, porque como anteriormente lo decía, es un trabajo arduo. Entonces, a partir de esto, es precisamente siempre, porque uno nunca puede decir, ya está, ya lo tienen claro. O sea, este es un mundo muy nuevo que siempre hay que estarlo recordando a las instituciones donde uno llega, ¿sí? De decir, vea, quién es el intérprete, cómo se trabaja, quién está hablando, no soy yo, ¿sí? Yo estoy en esta labor, pero la voz la tiene el usuario, la persona que está conmigo, a la persona a quien le estoy prestando el servicio. Entonces, siento que siempre va a haber una formación desde donde lleguemos. En lo posible que podamos tener estos materiales de recurso desde diferentes autores quienes han avanzado más. Desde ahí podríamos seguir formando a las instituciones para este reconocimiento como tal de la labor y el reconocimiento de este trabajo que venimos hablando, que es la interpretación. Entonces, sí, o sea, no hay un trabajo final, no hay una manera, yo no puedo decir en estos momentos que hay una manera de decir, esto es así, pero sí considero que es un trabajo de todos los días, es un trabajo en el que siempre llegamos a formar, en el que es como es aquello que llamamos sensibilización a las personas de decir, mire, este es el trabajo que realizamos, por favor, tengan en cuenta este tiempo, hablemos suave, hablemos pausado, tengamos en cuenta que estamos con una comunidad sorda, además tenemos un intérprete, entonces es una formación constante. ¿Y cuándo recomendarías
hacer o sea, hablar esto. Por ejemplo, una entidad contrata el servicio, entonces, ¿en qué momento es propicio hacerles saber en qué consiste el servicio, por qué es la importancia de los relevos, por qué es importante ir al menos con un intérprete de apoyo, como tú lo sugerías al principio, o uno o dos, incluso que me dijiste que hasta podían ir hasta tres intérpretes, o sea, ¿cómo le explicamos la importancia o en qué momento explicamos esto a las entidades? Antes de tomar el servicio. ¿Mm? Antes de tomar el servicio, es claro que nosotros siempre estamos, nos llama una entidad, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuánto tiempo va a ser? Ya tenemos no tenemos otro intérprete. Mire, es importante que tengamos otro intérprete debido a la intensidad, debido al tiempo, debido al contexto, al discurso. Entonces, siempre se debe tener presente eso antes, porque no podemos llegar, sí, yo firmé y resulta que son 4 horas, acepté, llegué allá y no hay nadie más y estoy sola. Y no podríamos entonces empezar a formar después o a dar la información después, sino eso es con anticipación de que podamos decirle a la entidad, mire, yo puedo ir, pero necesitamos que busque otra persona. ¿Por qué? Porque el intérprete de relevo está para esto, porque este es el trabajo que realizamos. Entonces, precisamente esa información siempre va antes de tomar el servicio, porque en ese momento cuando nos están contextualizando es cuando decimos, sí, voy sola o no, necesito a alguien que vaya conmigo. Exactamente. Gracias, Shirley. Y pues también me gustaría que nos hablaras un poquito de tu experiencia. ¿Qué tal ha sido tu experiencia como intérprete de lengua de señas? ¿Cómo ha sido esa experiencia en este ámbito? Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo siempre he estado trabajando en contexto educativo. Entonces, Correcto. desde este contexto, realmente me ha gustado mucho porque he estado en constante aprendizaje y he estado más que todo trabajando con educación superior. Entonces, me he enfrentado a diferentes carreras, a diferentes programas que son un desafío para uno mismo también, como el interpretar una clase de deporte, como el interpretar una clase de educación física, como el interpretar una clase de artes, o también interpretar una clase de matemáticas o en salidas pedagógicas. Entonces, todo esto me ha llevado a mí a conocer estos distintos conceptos y distintos escenarios que considero que son vitales para uno enfrentarse después a otros retos que lleguen. También he estado en colegio y me he dado cuenta que las competencias que se exigen, las habilidades son totalmente distintas a cuando estás en un contexto de educación superior a un colegio. Entonces, por ejemplo, partiendo desde ahí, muchas veces o en algunos casos los intérpretes como que no diferenciamos eso y consideramos que la interpretación debe ser la misma así yo esté aquí en un contexto político, en un educativo, que estoy con niños, que estoy con adultos, y no, todo va variando, todo se tiene que adaptar a la persona sorda, todo se tiene que adaptar al contexto, a la edad de la persona sorda, ¿sí? Y también el discurso, ¿no? Entonces, todo es un reto, el intérprete realmente se enfrenta a muchos desafíos en donde tiene que hacer como unos cambios de chip y a mí me pasaba porque Totalmente. yo trabajaba en la mañana en un colegio y en la tarde en una universidad. Entonces llegar en la mañana, Wow. tener un cambio, aquí estamos con los niños, la estructura, el discurso,
totalmente distinto, las competencias que tú usas son distintas, las habilidades, y llegar a una universidad y decir, bueno, ya estamos aquí, hay que hacerlo diferente, hay que tener este dominio, ya conocemos a las personas, conocemos el contexto, entonces también adaptarse a todo eso es distinto, y por esto es que digo que los intérpretes hacemos un trabajo muy, muy fuerte. Gracias por darnos esa claridad. Por acá tenemos otro comentario de Jeffer Esencial. Dice, estoy de acuerdo con David Villegas, el relevo no es una opción, es una obligación como para nuestro trabajo. Gracias, Jeffer, por tu comentario. Gracias a todos los que han participado. Entonces, Shirley, nos has hecho claridad sobre muchos aspectos muy importantes. Me llevo, por ejemplo, la importancia del relevo, que es muy indispensable para que no se pierda la calidad del mensaje cuando prestamos un servicio de interpretación. Que es apropiado hacerlo cada 20 minutos. También muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. También nos hablaste desde cómo, desde tu persona, al pertenecer a una cultura indígena, tener otra lengua materna, cómo fueron retos para ti y cómo entendiste que era muy importante, por ejemplo, el tener esa adquisición del español para poder hacer un servicio de calidad, y también tener una adquisición de este idioma que es la lengua de señas, involucrar todos tus gestos, algo que para ti, que no era tu costumbre, no era lo que hacías, pues. Y te tocó asumir esos retos para ser una excelente intérprete como lo eres ahora. También nos hablaste de cómo formar las entidades, y eso me parece que también es muy importante porque pues en este contexto creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Siempre tenemos esa duda, entonces, ¿en qué momento yo formo? ¿En qué momento yo doy claridad o concientizo? También nos hablaste un poquito de concientizar sobre este servicio, porque debo llevar un intérprete de apoyo, y como tú lo dijiste, es apropiado hacerlo desde el inicio. Entonces, creo que estos puntos importantes son claves para todos nuestros compañeros, para todos los que trabajamos en este ámbito de la interpretación de lengua de señas, y como, por ejemplo, tuvimos este ejercicio con Yosmeli y Richard, que tuvimos este servicio, tuvimos una muestra de lo que es este servicio de relevo, cómo se aplica el relevo en el servicio de interpretación. Entonces, de verdad que estoy muy contenta por este espacio que hemos tenido contigo. También quiero aprovechar la oportunidad de invitar a todas las personas que nos están viendo a que vamos a tener nuestra próxima capacitación, Introducción a la Interpretación Directa e Inversa, el próximo 21, 22 y 23 de junio. El horario va a ser de 5 de la tarde a 7 de la noche, hora Venezuela. Y hora Colombia va a ser de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, va a tener una duración de 15 horas. Van a ser sesiones totalmente prácticas y esperamos que puedan inscribirse, que puedan participar y que podamos seguir teniendo espacios como estos, donde aprendemos desde la experiencia del otro. ¿Y a ti qué te ha parecido, Shirley, poder compartir con nosotros el día de hoy? Como les decía anteriormente, muchas gracias por la invitación, muy rico estar aquí. También es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje constante. En estos momentos estoy viendo a los intérpretes y uno está aprendiendo todos los días, y darse cuenta de esa bonita labor en la que estamos haciendo, que tú aprendes todos los días. No conozco la lengua de señas venezolana, pero sí recojo mucho
de lo que se está haciendo en este trabajo y agradecerle a los intérpretes que están aquí, agradecerle a la asociación que me hizo la invitación y a los que están viéndonos en estos momentos, también muchas gracias por los comentarios, un saludito muy especial a mis compañeros que están ahí también presenciando y quienes están comentando. No, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Josmeli, Richard. Pues ya vamos a despedir este live, pero estoy muy contenta de este espacio. No sé si, Richard, quieres decir algo, quieres preguntar o aportar algo. ¿Qué te ha parecido participar el día de hoy? No, me pareció muy bien la información que explicaba aquí nuestra compañera. Me parece muy práctico, muy chévere, porque el detalle de lo de los 20 minutos o 30 minutos de interpretación, por lo menos yo personalmente no lo sabía. Por lo tanto, como tú dijiste hace un minuto, 2 minutos antes, uno siempre aprende algo nuevo. Entonces, eso es muy importante para mí, ya que me estoy ahorita dedicando al trabajo de interpretación desde hace un año para acá. Uh-huh. Por aquí tengo otro mensajito antes de despedirnos. A ver, ya tengo varios mensajitos. De Villegas de nuevo. Dice, excelente estos espacios de diálogo que visibilizan la labor del intérprete y muy orgulloso de mi colega Shirley. Gracias, Villegas, por conectarte y estar aquí muy atento. Jeffer también dice, excelente, hay muchos corazoncitos por allí, muchos saludos. Creo que todos estuvimos muy contentos el día de hoy. Entonces, gracias a todos por haber participado. Quedamos pendientes con nuestra próxima capacitación. Recuerden, va a ser el día 21, 22 y 23 de junio. Espero que puedan inscribirse. Vamos a estar hablando acerca de la interpretación directa e inversa. Así que espero que puedan participar y puedan ser multiplicadores también de lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias. A todos.